deportistas, hoy en este vídeo vamos a aprender cómo calcular de forma correcta nuestro gasto energético diario. Así que estad bien atentos porque al igual hay alguna cosilla que no es la misma de lo que solemos utilizar normalmente. Estoy segura que cuando queréis calcular vuestro gasto energético diario, muchas veces os vais directamente a vuestro Garmin o, si no, buscáis la primera fórmula que os encontráis por internet. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de estas fórmulas, incluso las que usan muchos dietistas, nutricionistas, realmente tienen en cuenta solamente una parte de lo que es realmente interesante en deportistas o en personas físicamente activas. Por ejemplo, en la fórmula de la OMS, que es una de las más utilizadas, se tiene en cuenta la edad, el sexo y también el peso, pero no se tiene en cuenta nada más. En la fórmula de Harris-Benedict, que es básicamente la que nos enseñan a todos los dietistas nutricionistas en la universidad, se tiene en cuenta todo esto, la edad, el sexo y el peso, pero también la altura. ¿Qué ocurre? Que realmente en deportistas, en función del deporte, hay algo que es completamente variable, que es la masa grasa y la masa muscular. Si no, pensemos en un nadador, por ejemplo, que suelen tener más cantidad de masa grasa, o en un luchador de judo, que también tiene más masa grasa, o en un culturista, una persona que haga carreras de velocidad, por ejemplo 100 metros lisos, que la masa muscular está bastante desarrollada, ¿vale? Entonces realmente en deportistas también se tiene que añadir una cosa que para mí es mucho más importante que incluso la edad o la altura, que es precisamente la masa libre de grasa. Es decir, la cantidad de músculo real que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué os digo esto? Precisamente es el músculo lo que hace gastar calorías. La grasa la tenemos ahí, pero realmente no cumple casi ninguna función a la hora de gastar calorías, no se mueve en nuestro cuerpo. Lo que se mueve es el músculo, lo que nos generará energía es el músculo. Entonces hay una fórmula, la única que yo he sabido encontrar, que realmente sí que tiene en cuenta el desestimar el porcentaje de grasa que hay en nuestro cuerpo para hacer un cálculo mucho más exacto de nuestras necesidades energéticas. ¿Sabéis cuál es? Pues es precisamente la fórmula de Cunningham. La fórmula de Cunningham lo que te dice es que dentro de sus parámetros tienes que eliminar toda esta cantidad de masa grasa que tienes y entonces solamente haces el cálculo con la masa libre de grasa. Eso nos lleva a dejar de tener errores en las fórmulas, porque como veis aquí, poniendo el caso de un deportista, si calculamos exactamente lo mismo en una fórmula de Harris-Benedict a la fórmula de Cunningham, fijaros que hay una diferencia muy elevada en cuanto a calorías. Entonces, si esta diferencia, este error, lo vamos aplicando día tras día, va a hacer que realmente nuestro cuerpo o gane o pierda peso, porque realmente no estamos ajustando las necesidades calóricas que nosotros necesitamos en ese momento. Es por esto que en deportistas se necesita un cálculo muy minucioso, conocer el porcentaje de grasa o los kilos de músculo que tiene esta persona para poder desestimar toda esta masa grasa que realmente no cumple ninguna función a nivel energético, solamente nos va a proporcionar energía en carreras de larga distancia o en ejercicios más de menor intensidad o como fuente energética, como reserva energética, pero realmente a la hora del cálculo energético no. Luego, otra cosa que suelen errar muchos dietistas nutricionistas y muchos entrenadores es que no desestiman las horas diarias de entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, haces media hora al día, ¿vale? O 4 horas a la semana, no va a variar mucho. Pero si tú eres un deportista en el que le mete mucha caña al deporte y estás haciendo 2 horas al día de entrenamiento, incluso algunos fines de semana te vas con la bici y te pegas 4 o 5 horas, o te vas a la montaña o haces trekking y haces muchas horas, ¿qué ocurre? Que si tu profesional lo que no hace es eliminar estas horas que estás haciendo deporte de tu gasto energético diario basal, para luego añadirle las que estás haciendo deporte, lo que hace es sobreestimar. Es decir, nosotros pongámonos que hacemos 6 horas de entrenamiento, ¿no? Vale, pues entonces nosotros de nuestro cálculo energético basal, que es esta fórmula de Cunningham que nos han dado X calorías, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 24. ¿Por qué? Porque entonces sabremos las calorías por hora que nosotros gastamos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hemos dicho que las calorías por hora que gastamos son estas y estamos entrenando 6 horas, multiplicamos
las calorías por hora por 6 horas, que son las horas de entrenamiento, y nos va a dar un resultado. Este resultado lo tenemos que restar al total. ¿Por qué? Porque luego tú el tiempo que estés entrenando lo vas a calcular por METs, por factores energéticos, por la cantidad de calorías que gastes en función de la intensidad a la que vayas a ese entrenamiento específico. Si tú no restas estas 6 horas, estás sumándole los METs, la energía del entreno, a la energía total, pero no sería cierto. Sería como si tu día en vez de 24 horas tuviera 30. Entonces siempre en deporte, sobre todo cuando hacemos muchas horas semanales, se tiene que eliminar del tu basal diario las horas de entrenamiento para luego sumarle el factor de entrenamiento. Si lo hacemos al revés, estamos sobreestimando las calorías y de esta manera lo que ocurriría es que nuestro deportista realmente comería más y muy probablemente no subiera de masa grasa, y esto no siempre se quiere. Así que ahora ya sabéis cómo calcular correctamente las necesidades energéticas, sean vuestras o sean de vuestros deportistas. Pues nada, deportistas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, y ya lo sabéis, podéis comentar en comentarios nuevos vídeos que queréis que hagamos, y si no, pues no dudéis en seguirnos para estar atentos a las novedades que se avecinan.